Un joven de escasos 13 años le arrebató la vida a su madre de 46 heridas con un arma cortopunzante. Hablemos del caso de Derek Rosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos, mis queridas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido? Espero que estén muy bien. El día de hoy, como les dije, vamos a hablar del caso de Derek Rosa, un caso que ocurrió este año, la noche entre el 12 y el 13 de octubre, pero antes de empezar hay cosas muy importantes que necesitan saber. Primero que todo, como les acabo de decir, es un caso supremamente reciente, por lo cual la investigación apenas está comenzando. Segundo, recordemos que en el sistema legal de Estados Unidos existe el principio de presunción de inocencia, es decir, que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, razón por la cual todo lo que se hable en este video es presunto, precisamente porque no ha habido sentencia hasta este momento. Y sí, incluso habiendo confesado, nos tenemos que seguir refiriendo a Derek Rosa como el presunto asesino de su madre. Así que sin más preámbulos, vámonos con el caso de Derek Rosa. El jueves 12 de octubre de 2023, Derek Rosa, de 13 años, se fue a dormir a eso de las 10 de la noche. Según él diría en su confesión, a eso de las 11, 11 y cuarto, él se despertó, se dirigió a la cocina del apartamento en el cual vivía con su madre, su padrastro y su hermanita de escasos 14 días de nacida. Cogió un arma cortopunzante, así se dice en Colombia, se dirigió al cuarto de su madre y sin mediar palabras la agredió. Y cuando les digo que la agredió es que fueron 46 heridas las que le propinó a Irina García, de 39 años. Mientras tanto, su hermanita estaba en la cuna al lado de su madre. Luego de esto, según las investigaciones preliminares, le toma 2 fotos al cuerpo sin vida de su madre y se toma una selfie en donde se alcanza a ver sangre en una de sus manos. Queridos, queridas, como les dije al principio, todo en este video hasta ahora es presunto y lo digo porque en redes sociales se dice que la foto que anda circulando fue aparentemente de otro momento. Se dice que Derek Rosa no se tomó esa foto después de quitarle la vida a su madre. Así que ese punto yo creo que tendremos que esperar un poco para aclararlo. Luego de haber enviado estas presuntas fotos a sus amigos por redes sociales, llama a los servicios de emergencia al 911. La llamada está aquí en mi canal. Se los monté hace unos días, pero se los voy a dejar por aquí en algún ladito de la pantalla para que ustedes la puedan escuchar. Se sabe que la llamada duró aproximadamente 18 minutos, sin embargo, se ha hecho público solamente un aparte de esa llamada. Y no se preocupen que ya abordaremos ese tema en su momento. Tras la llamada de 18 minutos, los servicios de emergencia llegan al apartamento en Hialeah, Florida, Estados Unidos, y se llevan una sorpresa porque no es para nada lo que ellos se esperaban. Y es aquí donde se empieza a enredar la pita o la cuerda de este caso. Según algunos de los policías que acudieron ese día a la escena del crimen, se encontraron con un joven atento, un joven muy educado y que solamente repetía que sentía mucho lo que había hecho. No puso resistencia para que lo judicializaran. De hecho, en la llamada ustedes pueden ver que él solamente sigue las instrucciones de lo que le dice la operadora del 911. Es decir, en realidad se ve que es un joven bastante obediente, así que vamos a hablar un poco de quién es Derek Rosa. Evidentemente no hay mucho que decir con respecto a su vida, es apenas un joven de 13 años, pero lo que sí se sabe es, por ejemplo, que era muy buen estudiante, siempre tenía muy buenas notas. En el barrio lo conocían porque siempre estaba ayudando a su mamá.
era muy atento, era un joven absolutamente normal. O eso se creía, o eso aparentaba. Además de esto, se sabe que tenía una buena relación con su madre porque pues pasaban mucho tiempo juntos. Es decir, su padrastro, Frank Ramos, es camionero, por lo tanto, él estaba ausente la mayoría del tiempo. Derek estaba con su mamá y pues su pequeña hermana mucho más tiempo del que estaba con su padrastro. Sin embargo, se sabe que con su padrastro, Frank Ramos, no tenía una mala relación, de hecho que tenía una muy buena relación con él, cosa que enreda todavía más este caso. Si bien hay algunos medios y algunas personas en redes sociales están diciendo que Derek es autista o que tiene TDAH, es decir, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hasta el momento ninguna fuente oficial se ha pronunciado con este diagnóstico. Y por fuente oficial, mis amores, me refiero, por ejemplo, a la audiencia de la semana pasada, la cual duró 5 horas, que ustedes encuentran disponible en internet, en donde en ningún momento se abordó este tema. Y era supremamente importante porque fue una audiencia en la cual la defensa estaba pidiendo un cambio de prisión, de una prisión de adultos a una prisión de jóvenes. Y el enlace de esta audiencia se los dejo en la cajita de descripción. Así que continuemos con el caso de Derek Rosa. Por último, antes de continuar con los hechos, es importante decir que no hay registro ni evidencia hasta el momento que Derek Rosa haya sido víctima ni de abusos ni de malos tratos por parte de absolutamente nadie de su familia. Una vez la policía judicializa a Rosa, le pregunta varias veces por qué lo hizo, y ese hasta ahora es el gran misterio del caso, porque Derek Rosa no respondió. Así que las autoridades lo llevaron a un centro juvenil durante 2 semanas, pero se sabe que amenazó con atentar contra su propia vida, así que tuvo que ser trasladado a un hospital. Luego de estas 2 semanas, lo enviaron a la cárcel para adultos, luego de acusarlo de homicidio en primer grado como adulto. Esto porque según las leyes de la Florida, un fiscal puede determinar que a un menor de edad se le juzgue como un mayor de edad si cumple ciertas características, es decir, el crimen. En este caso tienen en cuenta, por ejemplo, la premeditación, la alevosía y pues claramente el ensañamiento, entre otras cosas. Así que Rosa fue enviado al Metro West Detention Center, ubicado en la Florida. Se sabe que es una cárcel para mayores, sin embargo que tiene una ala para jóvenes o para adolescentes entre 16 y 17 años, por lo que Derek Rosa es el menor de todo el penal. El 24 de octubre del 2023 se llevó a cabo la primera audiencia en la cual Derek Rosa no estuvo presente, solamente estuvieron sus abogados y su familia. Estos últimos se declararon no culpables en nombre de Rosa. El 28 de noviembre hay otra audiencia, pero esta vez Derek Rosa sí está en el tribunal. Y en esta audiencia fue cuando la defensa pidió hacer otra inspección a la escena del crimen. Hay que tener en cuenta, porque mucha gente está diciendo que es el padrastro quien se opuso a esta inspección. Además del padrastro, la fiscalía y la policía también se opusieron a esta inspección. La razón, por un lado, es que, según la fiscalía, ellos ya le enviaron más de 700 fotos de la escena del crimen a la defensa, así que en realidad no veían la utilidad de esta segunda inspección. Y por el otro lado está el padrastro de Derek, que la verdad no ha salido muy bien parado en todo este caso, pero ya vamos para allá. Según el padrastro, en el momento de la inspección, primero ya se había limpiado toda la escena del crimen. Ojo, con autorización de las autoridades. Él no puede de buenas a primeras
pasar una escoba por encima de toda la evidencia. Segundo, en ese momento ya había gente dentro del apartamento. No se sabe si probablemente haya sido la familia de él que vino de Cuba, etcétera, etcétera. Pudo ser cualquiera. Y otra razón es porque él va a entregar el apartamento. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente que era en arriendo y que él lo único que quiere básicamente es seguir con su vida. Es un poco pronto, pero es entendible. Así que se sabe que a finales de mes él entregará el apartamento para irse a vivir a otro lado. Evidentemente hay quienes lo juzgan por este cambio tan apresurado. Pero continuemos. En esta segunda inspección que les digo, solamente estaba autorizada a entrar la defensa, es decir, la abogada o los abogados de Derek Rosa, un criminólogo, un médico forense y un fotógrafo. Se sabe que solamente entraron 2 personas, la abogada y un fotógrafo. Ahora, la fiscalía y la policía no estaban autorizados a estar presentes en esta segunda inspección, lo cual es bastante raro. No se sabe absolutamente nada del por qué la defensa dijo que era tan importante para Derek hacer esta inspección, ya que, como les digo, la escena del crimen está prácticamente limpia. Por último, la semana pasada, más exactamente el 13 de diciembre, hubo de nuevo otra audiencia, pero esta fue solicitada por la defensa, ya que ellos alegan que el hecho de que Derek Rosa esté en un penal para adultos teniendo 13 años es una violación a sus derechos. Esta audiencia, no obstante, fue bastante importante para el caso y para nosotros los mortales que no estamos dentro de la investigación, porque nos permitió conocer detalles, ya que entrevistaron al detective que está investigando el caso. El detective Joseph Elosegui dijo ante el juez que una de las primeras cosas que hicieron cuando llegaron al apartamento de Rosa en Hialeah fue ver el historial de búsquedas del navegador de su celular. Oh sorpresa, se encontraron con búsquedas bastante perturbadoras. Primero, se había buscado un diagrama de la arteria carótida. Ustedes saben que es una de las arterias más importantes del cuerpo humano, si no la más importante, y que una herida en esa arteria puede causar la muerte por desangramiento. Además de esto, encontró que la persona que hizo la búsqueda, presuntamente Derek Rosa, buscó 4 preguntas en concreto. La primera, ¿cuál es la mejor parte para apuñalar a alguien? La segunda, ¿un cuchillo pequeño sirve para matar? La tercera, ¿es más fácil matar a alguien con un cuchillo pequeño? Y la cuarta, ¿un cuchillo puede cortar a través del hueso? Y a esto se le suma una imagen de una ametralladora. Elosegui confirmó además que el celular de Derek Rosa todavía es objeto de investigación y que lo tiene en sus manos el servicio secreto. Y luego de las 5 horas que les digo, que les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace por si la quieren ver, en esta audiencia Derek Rosa no dijo una sola palabra. Es la audiencia donde las imágenes se han hecho bastante virales, que es donde él interactúa un poco con la abuela de lejos. En fin, en esta audiencia el juez dijo que negaba el traslado de Derek Rosa, es decir, que él va a seguir en la prisión para adultos por lo menos hasta el juicio, del cual no sabemos aún la fecha. Se sabe que va a ser en el 2024, pero como puede ser a mitad de año, puede ser antes o puede ser después. Punto súper importante antes de pasar a la polémica o las polémicas que ha suscitado este caso, porque han sido bastantes. Frank Ramos, el padrastro de Derek Rosa, no se encontraba en Hialeah, en el apartamento, en el momento de los hechos. Como les dije, él es camionero y se sabe que se encontraba en el estado de Georgia
trabajando. Ahora, en este punto creo que no es necesario especular porque en el siglo XXI es muy fácil saber si una persona estaba o no estaba en X o Y lugar. Así que creo que este punto es uno de esos que es mejor dejar que la investigación avance antes de decir si el señor dijo o no dijo mentiras. Vámonos ahora sí con las polémicas, porque no son pocas, en torno a este caso tan complicado de analizar. Como primera medida, evidentemente hay que hablar de la llamada de Derek Rosa al 911. Esto porque resulta que ha suscitado una gran polémica. Hay gente, por ejemplo, que dice que Derek Rosa en el momento de esa llamada no estaba solo. Yo personalmente he oído la llamada unas 200 veces y no he podido oír ninguna voz detrás de él. Sin embargo, hay quienes dicen que sí. Siguiendo con la llamada, se ha dicho también que aparentemente Derek estaba siendo manipulado por alguien en el momento de la llamada. De nuevo, él estaba solo cuando llegó la policía. En la llamada, además, él dice que le mandó supuestamente una foto, una selfie, a un amigo que él había conocido jugando videojuegos en línea, que no sabía el nombre, simplemente sabía que su sobrenombre o su nickname era Sweden, es decir, Suecia en inglés. Esta persona, digamos que ha generado bastantes opiniones divididas porque evidentemente no se sabe su identidad. Por lo cual se ha especulado si Derek Rosa pudo haber hecho lo que hizo siguiendo un reto viral de estos que hay en redes sociales. Otros, en cambio, se han aventurado a cuestionar si esta persona con la que Derek estaba hablando por medio de un videojuego lo manipuló hasta el punto de hacerle cometer el crimen. Sobra decirles que nosotros no podemos decirle a la policía cómo hacer sus investigaciones y evidentemente la identidad de esta persona pues es materia de investigación. Y por último, con respecto a la llamada, también hay algunos que dicen que les parece una muy buena actuación de Derek Rosa. Esto porque además los policías que han hablado con él y los expertos que lo han entrevistado dicen que es un niño muy inteligente. Entonces, con respecto a la llamada podemos especular todo lo que queramos, pero recordemos que estamos en el siglo XXI y que las autoridades cuentan con la tecnología suficiente para saber quién tiene la razón. Otro punto que se ha criticado mucho en redes sociales es el hermetismo que hay con este caso. Mis queridos, mis queridas, les recuerdo que han pasado 2 meses y que las autoridades es perfectamente normal que no revelen gran parte de la investigación. Es decir, hasta ahora sabemos probablemente el 5 o el 10% de lo que saben ellos. Esperaremos al juicio. Eso es un punto muy importante que muchos no toman en cuenta. En el juicio es donde se van a revelar todos los ases que tiene bajo la manga tanto la acusación como la defensa. Ya veremos a quién beneficia la llamada a los servicios de emergencia por parte de Derek Rosa. La otra gran polémica que ha suscitado este caso tiene que ver con Frank Ramos, el padrastro de Derek Rosa, que recordemos que vivía con él en el momento de los hechos, pero no estaba en el lugar. Primero, decirles que contra Frank Ramos no hay absolutamente ni una prueba en contra. Por un lado, se le ha criticado mucho porque no ha ido a ninguna de las audiencias de Derek Rosa, no se ha mostrado ante medios de comunicación, en realidad ha tenido un perfil bastante bajo, lo cual en realidad, en mi opinión muy personal, es una manera también de reaccionar ante el dolor. Y pues yo creo que no todo el mundo quisiera ir a las audiencias de la persona que le quitó la vida al ser con el que uno compartía su vida.
Por otro lado, la polémica que aún no está muy clara es que al parecer unos días después de los hechos, una mujer llegó de Cuba a Miami, a Hialeah, y al parecer también es pareja de Frank Ramos. Hay quienes dicen que es su ex esposa, de hecho que ya tenía hijos con ella. Hay otros que dicen que simplemente es una nueva mujer, es decir, que probablemente él le estaba siendo infiel a Irina. Sea cual sea la versión real, esto ha valido para que algunos especulen y digan que Ramos fue el autor intelectual del crimen. Así que mis queridos y mis queridas, me atrevo a darles un consejo no pedido para este caso en particular y sirve para todos los casos, y es que no tenemos la información suficiente en este momento porque pues es normal, acaba de pasar el caso, para poder dar un juicio de valor. Por ahora solo conocemos una mínima parte de la investigación, así que es mejor esperar a que la investigación siga su curso, que las autoridades hagan lo que tengan que hacer y ya veremos en el juicio qué fue exactamente lo que pasó y qué pudieron averiguar las autoridades con respecto a este triste crimen. Así que yo les diría que antes de tomar partido, antes de meter las manos al fuego por alguien, antes de señalar culpables, esperemos a que las autoridades hagan su trabajo y que la justicia sea la que indique quién fue el que hizo el crimen y por qué lo hizo. Y sí, yo sé que la defensa en ningún momento ha dicho que Derek Rosa es inocente. Ellos lo único que piden es que sea juzgado como adolescente, pero yo me refiero un poco más a lo que leo diario en las redes sociales. Así que queridos, queridas, hasta aquí llegamos con este caso, con este pedacito del caso de Derek Rosa, porque evidentemente no va a ser el último video que haga de este caso. Como siempre, unas gracias especiales y una mención a mis queridos Patreons, Desparú y Claudia Sellan. Muchísimas gracias por su confianza. Y preciso, durante la edición de este video se sumó al equipo María Esther, así que aprovecho, corazón, para darte la bienvenida y agradecerte, al igual que mis otros Patreons, tu apoyo. Un abrazo muy grande. Y no se les olvide que si quieren hacer parte de mi Patreon para tener acceso a contenido exclusivo y menciones aquí en mis videos, les dejo el enlace aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Además, les dejo los enlaces a todas mis redes sociales. Me pueden seguir en la que más usen, en Instagram, el grupo de Facebook o en TikTok, que publico casos, evidentemente, todos los días, y actualizaciones de los casos que están en curso, como por ejemplo en este momento el juicio de apelación de Nicolás Cepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki. No se les olvide que si les gusta el contenido de True Crime, suscríbanse a mi canal, denle una manita arriba a este video si les gustó y activen la campanita para que les avise cada vez que yo publique un video. No está de más decirles que les voy a estar poniendo actualizaciones periódicas de este caso en mis redes sociales y, como siempre, nos vemos en el próximo caso.